Bienvenidos hermanos a continuar con nuestra serie, a una transmisión más. Les pido que me acompañen. Como ya saben, la semana pasada nos quedamos en el Salmo 51 y vamos a comenzar hoy desde el versículo 10 hasta terminar en el versículo 19, y le pido que me acompañe a leer y después a orar por el día de hoy. Salmo 51, versículo 10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Acompáñeme a orar. Dios, te doy tantas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque este tipo de salmos nos recuerda no solamente que somos pecadores, sino que hay arrepentimiento, que hay transformación si nos acercamos a ti, que podemos acercarnos aún siendo indignos y ser transformados y ser cambiados, ser lavados por ti. Te damos gracias. Háblame a mí, háblale a mis hermanos y amigos que nos estén escuchando en sus casas y bendice sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 51 desde el versículo 10. La semana pasada veíamos los primeros 9 y hoy terminaremos este salmo. En los primeros resaltábamos la semana pasada que hablábamos acerca de arrepentimiento. ¿Sí? David, el deseo de ser purificado, nos hablaba acerca de ser lavado. Y pedía que sus pecados fueran borrados, que no fueran recordados, que fueran completamente eliminados, ¿sí? David mostraba su arrepentimiento, recordemos, por los graves pecados que él había cometido, lo cual ya hemos platicado y repasado de la semana pasada. Pero este salmo también nos recuerda que no solamente nos arrepentimos, sino que también necesitamos y desear el hecho de ser transformados, y debemos pensar que esto es posible, que es posible que seamos transformados, que podamos ser restaurados. Y esto nos recuerda la frase de Jesús cuando perdonaba a algunas personas. No sé si recuerden, lo dijo en algunas ocasiones, no solo una vez, sino varias, que decía: ve y no peques más. Cuando decía ve, él se refería a que esta persona estaba liberada, que ya estaba libre del pecado que había cometido. ¿Por qué? Porque Jesús iba a pagar por ese pecado en la cruz. Recuerden, ningún pecado se perdona de forma gratuita. Hay alguien que tiene que pagar. Para nosotros el ser perdonados es gratuito, pero le costó a Jesucristo. Entonces, cuando él dice ve, esto significa que la persona está libre del pecado, pero de pronto también Jesús decía: y no peques más. Es necesario que tú dejes el pecado, que tu vida sea transformada, que tu vida sea cambiada. Y así comienza la plática del día de hoy. En el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En esta segunda parte del Salmo, David pide ser transformado. Dice: mi corazón es malo, Señor, está dañado, necesito que tú me cambies, te necesito, no solo para ser perdonado, sino para ser transformado también. Te necesito, Dios, un corazón limpio es lo que yo requiero. Y creo, hermanos, que así como decíamos la semana pasada, que todo cristiano en algún momento debe experimentar y debe tener este entendimiento de que cuando Dios nos dice que somos pecadores, que somos malos y que señala específicamente nuestros pecados, así todo cristiano también se ve como alguien que necesita ser transformado, que su corazón está enfermo, que su corazón es, como dice la Biblia, perverso, es malvado y necesita ser transformado. Alguien que dice: no solo quiero ser perdonado, Señor, quiero que me cambies, quiero que transformes mi vida, ya no quiero pecar otra vez. Esta es una oración, hermanos, si me permiten decirlo, indispensable. Y creo que debería formar parte de nuestra dieta, por así decirlo, diaria de oración, de nuestra oración diaria. Es bueno siempre pedir por diferentes necesidades nuestras y de amigos, pero creo que una de las principales que debería ser una preocupación
nuestra en oración es: cámbiame, Señor, transfórmame, quiero cambiar, dame un nuevo corazón. De hecho, en la oración modelo, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, vemos que nos deja instrucciones como: no nos dejes caer en tentación, no quiero que mi corazón esté inclinado al mal. Y para evitar caer en tentación necesitamos tener un corazón transformado que anhela hacer la voluntad de Dios antes que nada. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos dé un corazón nuevo y, como dice la otra parte, que renueves mi espíritu, un espíritu recto que haya dentro de mí. Transfórmame. En este mismo pasaje vemos que también en el siguiente versículo dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. La Reina Valera dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. David sabe que no merece estar en la presencia de Dios. Él es indigno. Y como rey de Israel, sabe que el Espíritu Santo de Dios reposa sobre él. Pero seguramente, como leemos más adelante en la Biblia, cuando pecamos traemos una tristeza al Espíritu Santo, a Dios mismo, porque lo hemos menospreciado. Recuerde, cada pecado que cometemos, el principal agredido, ofendido, siempre es Dios, porque es a Él a quien desobedecemos. No venimos a la iglesia cuando ya somos buenos, venimos a Cristo, venimos a la iglesia pensando en ser justamente transformados. David sabe que no es digno de estar en su presencia, pero le ruega a Dios, le dice: necesito de ti, necesito tu Santo Espíritu, necesito estar cerca de Dios. Si no, mi corazón nunca podrá ser transformado. Te necesito, Dios, para que tú me transformes. Venimos a la iglesia, venimos a Cristo, como Jesús dijo: los sanos no necesitan doctor, médico, sino los enfermos. Solo aquel que se reconoce con esta enfermedad que es el pecado es alguien que puede ser sanado. Y debemos reconocerlo como el rey David, que sabía que podía llegar a la presencia de Dios, pero también creyendo en lo que decía Cristo en su palabra, cuando dijo en el Evangelio de Juan: el que viene a mí no le echo fuera. Usted puede tener la seguridad, hermano, y a un amigo que no te has acercado a Cristo, que si tú vienes a Él con un corazón sincero, arrepentido, Él no te echa fuera. Él te recibe con brazos abiertos. Él está preparado para recibirte, como en la parábola del hijo pródigo, que el hijo pródigo venía arrepentido, estaba preparando incluso su oración, y el Padre es el que sale a recibirlo. Él está esperando que nosotros vengamos en arrepentimiento a Él para ser perdonados y para ser transformados. David, de hecho, no fue echado de su presencia y no le fue quitado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. David pudo ser transformado porque el Espíritu Santo estaba en él. El versículo 12 le dice David a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Al pecar, hermanos, David había perdido algo entre muchas cosas: su gozo. Y vea bien que David conservaba todo lo que tenía antes de pecar. ¿Sí se da cuenta? David seguía siendo rey. David seguía teniendo mucha riqueza, dinero. David seguía teniendo poder. David continuaba con sus privilegios. David continuaba con sus entretenimientos seguramente. Si usted ha leído alguna vez el libro de Eclesiastés, con Salomón sobre todo, es un rey que muestra su grandeza a través de los entretenimientos que tenía. Recuerden que antes no había cómo escuchar canciones, entonces la única manera era tener cantantes. Y la Biblia nos explica que Salomón tenía cantantes para él, tenía entretenimiento disponible. Así que tú dices: ¿qué perdió David? David tenía todo aparentemente. Incluso ahora tenía Betsabé, recuerda que se la había quitado al marido.
tenía todo aparentemente. Pero hay algo que perdemos cuando pecamos, sin importar cuántas cosas en apariencia podamos tener. Ya no estamos en paz con Dios. Lo traicionamos y perdemos nuestro gozo, y de esto vamos a hablar un poco más la siguiente semana. Ese gozo que va más allá de las circunstancias. David lo tenía todo, pero no tenía el gozo de la salvación, no tenía ya comunión con Dios. Hay quienes, hermanos, podemos decir, no tienen nada, entre comillas, pero tienen el gozo de su salvación. Tienen comunión con Él, es decir, lo tienen todo. Y hay quienes como David, que tenían todo, pero en realidad no tenía nada en ese momento. Por eso David, esta persona que aparentemente lo tiene todo, dice, vuélveme el gozo. No me sirve de nada toda la riqueza y todo lo bueno que me rodea si no tengo tu gozo. El gozo de entender que soy salvo, el gozo de entender que tengo comunión contigo. Pidamos ser cristianos, hermanos, que tienen el gozo de su salvación y que tienen una comunión permanente con Dios. La otra parte dice, espíritu noble me sustente. Algunos creen que es referencia al mismo Espíritu Santo que nos va a sostener. Otros que es una petición porque nuestro espíritu, nosotros mismos, seamos nobles y obedientes. Cualquiera que sea el caso de la interpretación exacta, es un deseo por ser sujetados, por ser sostenidos por Dios. Y llegamos a una parte interesante de este salmo que dice así: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Me gusta cómo dice un pastor de hace muchísimo tiempo, hace siglos y siglos, acerca de este salmo. Su comentario es el siguiente, dice: yo malvado enseñaré a los malvados. Sí, yo que fui malvado y que ahora ya no lo soy, no me fue quitado el Espíritu Santo, enseñaré a los pecadores tus caminos. Después de todo, como dijo un pastor, otro pastor, en una frase que a mí me gusta mucho, yo solo soy un mendigo enseñándole a otros mendigos dónde fue que yo encontré el pan. Cuando usted y yo somos conscientes de esto, no hay oportunidad para el orgullo, no hay oportunidad para creernos la gran cosa, porque hay una humildad en nuestro corazón. ¿Se imagina cómo David, después de este episodio triste en su vida, enseñaba a otros? No había ni pizca de orgullo. Y si usted ve un poco antes de David, cómo era su comportamiento, en general era una persona sencilla y humilde, pero de repente tenía ratos de orgullo, y después usted ve cómo cambia su vida y vemos a un David que era aún más humilde. Después yo creo de entender que él era una persona que fallaba a Dios y que no merecía nada. Uno aprende humildad de esta manera. A final de cuentas, todos somos pecadores que hemos sido perdonados, los que somos cristianos, y que enseñamos a otros dónde encontrar ese perdón. Esto nos mantiene humilde, o debería mantenernos humildes, si de verdad lo hemos entendido. Nos hace entender que no somos mejores que nadie, que solo ha sido su gracia la que nos da el perdón. Nos hace entender cómo se sienten las personas al decirles: amigo, yo también estuve en ese pozo, yo también estuve en ese hoyo, yo también estuve en ese laberinto, yo también he estado en esa situación de pecado en la que tú has estado. Yo también estuve perdido, pero ven, déjame enseñarte a Cristo, déjame mostrarte dónde encontré a Cristo. Podemos decir con toda confianza: yo también he sido pecador. De hecho, aún lo soy, pero justificado. Déjame mostrarte a Cristo,
es a Él a quien debes acudir. Él me transformó, Él me perdonó y desea hacer lo mismo contigo. Solo una persona que entiende esto, hermano, podrá ser un cristiano amoroso que enseña a otros a llegar a Cristo. De lo contrario, si no entendemos que nosotros mismos hemos sido pecadores, al momento de querer enseñar, podríamos desviarnos al fariseísmo, a las apariencias y al orgullo. Así eran los fariseos, personas que no se reconocían ellos como pecadores o como que habían pecado, sino ellos trataban de aparentar una perfección falsa, eran apariencias simplemente, y lo que menos brotaba de las vidas de ellos era amor y misericordia. Alguien que entiende esto, alguien que como David en el versículo 13 dice, entonces enseñaré. ¿Cuándo? Después de entender que he sido perdonado, después de entender que estoy siendo transformado por mí y que ya eso no me deja lugar al orgullo, entonces podré enseñar a otros pecadores, como yo mismo pecador, tus caminos. Más adelante en el versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Aquí puede ser que David pida de nuevo ser librado de cometer pecados. Recuerden que él mismo cometió asesinato. O de que él mismo necesite pagar con la muerte su pecado de asesinato, porque le llama a Dios el Dios de su salvación, que le dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cualquiera que sea la interpretación exacta, le pide a Dios el único que puede hacer, ya sea una transformación en su corazón o evitar que pague las consecuencias inmediatas de su pecado. De hecho, Dios le menciona en el libro de Samuel a David, cuando el profeta Natán viene a confrontarlo, le dice, David reconoce y dice, he pecado contra Dios. Y Natán le dice, Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Lo que está diciendo Natán de parte de Dios es, sí, David, mereces morir, pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él ha remitido tu pecado, Él ha perdonado tu pecado, no morirás. ¿Quién pagó el pecado de David? Por asesinar, por adulterio, mentira, etcétera. Cristo, cuando vino a morir por todos los pecados pasados, presentes y futuros de todos aquellos que han confiado en Él. Dice David que Dios es su salvación, el que puede transformar su corazón, el que puede evitar que sufra el castigo justo. Dios es nuestra única salvación, y por eso, hermanos, es a quien debemos, el único a quien debemos nuestra alabanza. El único a quien deberíamos decirle, alabaré tu justicia. Dios es digno de alabanza siempre. Cuando entendemos todo esto, de nosotros brota alabanza, es algo obvio, es algo evidente. Nosotros, por ejemplo, que ya conocemos el sacrificio de Jesús, podemos decir con todo nuestro ser, alabaré tu justicia, Señor. Tú, Señor, que pagaste mi pecado en la cruz, eres justo porque has pagado mi pecado. Y sigues siendo santo, aunque me has perdonado, porque tú pagaste por mis pecados. Mi perdón no fue gratuito, Señor. Lo fue para mí, pero te costó a ti. Gracias, Señor, por pagar por mí. Y David sigue en esta secuencia, y en el versículo 15 sigue diciendo, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David finalmente llega a la alabanza. Fíjese que este salmo no es como algunos otros que terminan como simplemente hablando de sus angustias, de su dolor, de todo lo que hay en su corazón, sino que este es un salmo donde vemos la confianza de David, y eso nos va a llevar al salmo que vamos a ver la siguiente semana, en cómo David decía, voy a ser transformado, soy perdonado y voy a ser transformado. Una fe
como predicaba el pastor el domingo, una fe verdadera en la promesa de Dios, de que él no solamente era perdonado, sino que Dios lo iba a transformar. Como decía el pastor el domingo, cuando venga la promesa de Dios, abrázala, y era lo que estaba haciendo David. Señor, tú eres clemente y misericordioso, y yo abrazo esa promesa de que si me acerco a ti con todo mi corazón, con toda mi fe, tú me vas a perdonar. Y por eso empieza David ya a terminar el salmo con alabanza. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Cuando Dios nos ha perdonado, cuando somos transformados, no hay lugar para el orgullo. No hay lugar para creernos importantes. Solo hay lugar para alabanza, para el gozo, para la gratitud, para la humildad. Pues sabemos que ha sido Dios quien ha hecho todo posible. ¿Quiénes alaban, hermanos, de manera más efusiva, sino aquellos que entienden todo esto? Aquellos que entienden, esto no era posible sin ti, Señor. Y cantan y derraman su corazón porque han entendido que solo es posible por Dios. No hay persona que pueda tener mayor gozo que aquella que sabe que ha sido perdonada, lavada y está siendo transformada y tiene vida eterna por la gracia de Dios. No hay nadie más, o no debería haber nadie más con un gozo mayor que estas personas. Versículo 16 dice: porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David empieza a cerrar el salmo sabiendo que debe ser una oración genuina. Por eso menciona los sacrificios y los holocaustos, que todo esto eran cuestiones visibles, cuestiones externas de lo que se supone que había en el corazón. Pero David entiende: yo puedo venir aquí con sacrificios, yo puedo venir a ofrecer holocaustos, a cantarte, yo puedo venir a hacer muchas cosas externas, y en mi corazón no hay nada, y mi corazón está muerto, y mi corazón no está arrepentido. Por eso dice: yo sé, Señor, que tú no quieres solo estas cosas externas. Lo que tú deseas es un corazón arrepentido y humillado, un espíritu quebrantado, lo interno antes que lo externo. Eso es lo que tú deseas, Señor. Eso es lo que en verdad sirve. Un corazón contrito se puede traducir como un corazón arrepentido, y eso es lo que estaba trayendo David. Cualquiera de nosotros, hermanos, cualquier persona en el mundo puede leer este Salmo 51 como un rezo y hacerlo de una manera que solo es externo y que no hay transformación, que solo es una cuestión externa para aparentar ciertas cosas. O podemos cantar canciones que hablen de arrepentimiento sin estar arrepentidos, o podemos orar una oración de arrepentimiento sin estar arrepentidos, solo porque a lo mejor alguien nos lo está pidiendo. A Dios lo que le interesa es lo interno antes que lo externo. Lo externo no sirve solo, no funciona. Lo que de verdad da fruto es cuando todas estas oraciones, canciones, salmos, adoración, actividades proceden de un corazón, surgen de lo interno, de un corazón que de verdad se duele por el pecado, que de verdad se duele por haberle fallado a Dios. De hecho, como ya dijimos, David, después de la muerte del bebé que concibió en pecado, fue al templo a adorar a Dios. ¿Podemos hacer cosas externas? Claro que sí, siempre y cuando estén motivadas por un corazón transformado. Y hermano, le invito a reflexionar, como yo también mismo soy invitado a reflexionar. Si hay momentos en que hay acciones externas que usted hace y a veces se pregunta: creo que ya no lo estoy haciendo con un corazón gozoso,
Creo que ya no lo estoy haciendo con un entendimiento de que es para Dios. Luego con cierta molestia. Quizás es un momento de hacer una pausa y decir, Señor, ¿de verdad lo estoy haciendo para ti o es solamente un holocausto y un sacrificio? ¿Qué es lo que tú no quieres? Porque lo que tú quieres es mi corazón, mi espíritu, lo que tú quieres es lo de adentro. Pidámosle a Dios, ayúdame a tener este corazón sincero, ayúdame no solo a traer holocaustos y sacrificios y cosas externas, sino a tener un corazón arrepentido, humilde, quebrantado, que entiende que todo es para ti. Y el Salmo termina con estos dos versículos. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David aquí parece hacer una oración simbólica por Jerusalén, a la que no voy a entrar mucho el día de hoy. Y en el versículo 18 y en el versículo 19 cierra diciendo que cuando el corazón es sincero, quebrantado y humilde, entonces los holocaustos o muestras externas son agradables a Dios. La oración, el canto, el orar un salmo como el 51, el servicio que usted da en la iglesia o que da a otras personas, son agradables cuando son motivadas o cuando surgen de un corazón que es motivado por el amor, por el entendimiento que tiene de que ha sido perdonado y está siendo transformado y que Dios es el único digno de alabanza. Por fuera podemos parecer cristianos, pero de nada sirve si por dentro no lo somos, hermano. O si estamos desviados y nuestra relación con Dios no es la mejor o no está pasando por su mejor momento. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús estaba citando el Antiguo Testamento. Este pueblo de labios, claro, hacen muchas cosas y aquí está el templo y aquí y oran en las plazas y hacen muchas cosas que parecen que agradan a Dios. Pero ¿qué dijo Jesús? Su corazón está lejos de mí. Y lo que está haciendo aquí David es, Señor, no quiero las cosas externas, no quiero honrarte de labios, quiero que mi corazón esté cerca de ti, un corazón arrepentido y humillado, contrito y humillado, un espíritu humilde, es lo que yo necesito, Señor. David anhelaba ser transformado para que su corazón estuviera cerca de Dios. Oremos, hermanos, que podamos ser transformados por Dios. Creamos que es posible. Él nos escucha, Él es bueno y misericordioso, más allá de lo que usted y yo podemos imaginar. Más allá de lo que usted puede pensar, ya fue demasiado para Dios, ya le he fallado demasiado. Él es bueno y misericordioso. Acérquese como David con confianza a Él. Y que nuestro Padre, Dios, termine la obra que comenzó en nosotros. Acompáñeme a orar. Dios, te doy tantas gracias por tu misericordia. Gracias por esa paciencia, ese deseo por seguir transformando nuestros corazones. Cuánto te necesito. Cuánto te necesito para tener este corazón quebrantado, arrepentido, humilde. Cuánto te necesito para entender que soy un pecador, que he sido perdonado y que estoy siendo transformado y que no soy nada mejor que cualquier otra persona. Ayúdanos a tener este entendimiento. Ayúdanos a tener fe en que podemos ser transformados, que como David podamos alabarte diciendo, Señor, sé que ahora aún me falta mucho, pero sé, mi Dios, que tú lo vas a hacer, porque tu palabra dice que al que viene a ti, tú no le echas fuera. Tú me recibes si yo vengo sinceramente delante de ti una vez más a entregar mi vida y a pedirte que me transformes. Transfórmanos como iglesia en tu gracia y en tu misericordia. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos el próximo jueves con otro salmo de David.
Dios les bendiga.